Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es lindo saber que estamos encontrándonos a través de este audio para abrir juntos la palabra de nuestro Dios Creador. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu paciencia. Gracias porque saber que estás con nuestros queridos y con nosotros nos hace vivir muy seguros. Ahora, Padre, vamos a abrir tu palabra y necesitamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para poder entender tu mensaje de amor. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección para hoy, 23 de enero, jueves 23 de enero, lleva por título El secreto de una fe así. Al reflexionar sobre la experiencia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, podemos preguntarnos cuál es el secreto de una fe tan sólida. ¿Cómo es que estuvieron dispuestos a quemarse vivos antes que adorar a la imagen? Piensa en todas las formas en que podrían haber racionalizado el hecho de postrarse en sumisión a la orden del rey. Y sin embargo, a pesar de ser conscientes de que podrían haber muerto, como tantos otros, ellos se mantuvieron firmes. Te invito a que me acompañes en la lectura de Hebreos capítulo 11, que nos enseña acerca de qué es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir,
mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Era errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para fomentar esa fe, necesitamos entender qué es la fe. Algunos tienen una percepción cuantitativa de la fe. Miden su fe por las respuestas que al parecer reciben de Dios. Van al centro comercial y oran por un lugar para estacionar. Si por casualidad consiguen un espacio al llegar, concluyen que tienen una fe sólida. Si todos los espacios están ocupados, quizás piensen que su fe no es lo suficientemente sólida como para que Dios escuche sus oraciones. Esta interpretación de la fe se vuelve peligrosa, porque intenta manipular a Dios y no tiene en cuenta la soberanía y la sabiduría de Dios. De hecho, la verdadera fe, como lo manifiestan los amigos de Daniel, se mide por la calidad de nuestra relación con Dios y la consiguiente confianza absoluta en Él. La fe auténtica no busca doblegar la voluntad de Dios para que se adecue a la nuestra. No, más bien subyuga nuestra fe a la voluntad de Dios. Como vimos, los 3 hebreos no saben exactamente lo que Dios les tiene reservado cuando deciden desafiar al rey y permanecer fieles a Dios. Deciden hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. Esto es lo que realmente caracteriza una fe madura. Mostramos una fe real cuando oramos al Señor por lo que queremos, pero confiamos en que Él hará lo mejor para nosotros, incluso si en este momento no entendemos lo que está sucediendo ni por qué. ¿De qué formas podemos ejercer la fe día a día, incluso en cosas pequeñas que pueden hacer que nuestra fe crezca y esté preparada para enfrentar mayores desafíos con el tiempo?
¿Por qué en muchos sentidos las pruebas en las cosas pequeñas son las más importantes? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título ¿Corrección o castigo? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Habacuc 1:12. Yo solo quería ser feliz. Nunca fue mi intención traer dolor a tanta gente, balbuceaba Patricia, con la cabeza entre las manos, sollozante y desesperada. Tal vez no quisiste, nadie quiere, en sana conciencia, hacer sufrir a la persona que ama. Pero la vida es así. Entras en un tobogán y despiertas recién cuando el dolor es una realidad. Patricia es el típico ejemplo de alguien que no quiso ajustar su vida a las enseñanzas divinas. No me gusta la religión, decía, porque no tienes libertad. ¿Por qué Dios tiene que decir todo lo que yo debo hacer? El texto de hoy habla de 4 atributos divinos: su eternidad, su santidad, su justicia y su poder. De estos 4, el más difícil de aceptar por el ser humano es tal vez la justicia. Después de la entrada del pecado, el ser humano se volvió independiente, se apoderó de la vida que le fue confiada, se hizo señor de su propio destino. ¿Cuál fue el resultado? Dolor, tristeza, sufrimiento, enfermedad y muerte. Cuando la serpiente se presentó a Eva en el jardín, llegó con una idea seductora. No necesitas de Dios. La obediencia tiene como único propósito conservarte en el plano de una simple criatura. Tú puedes ser más que eso. Puedes decidir lo que es bueno o malo para ti. Esa fue la trampa de Satanás y Eva cayó. Adán también. Continuamos cayendo todos los días. En las horas de dolor y desesperación acudimos al poder divino. En los momentos de enfermedad y de muerte pensamos en la eternidad de nuestro Dios Creador. Cuando el pecado mancha nuestra vida al punto de asfixiarnos, recordamos la santidad de nuestro Dios vivo. Pero en momento ninguno aceptamos su justicia. Por lo menos no la justicia de la que habla Habacuc en el texto de hoy. El profeta usa la palabra hebrea mishpat, que significa literalmente el hecho de decidir un caso. Si Dios es justo, es Él quien decide. El ser humano tiene el derecho de aceptar o rechazar el camino que Dios le presenta, pero no tiene el derecho de escoger el mal y llamarlo bien. Dios, el Dios creador, es el único que se atribuye el derecho de decidir lo que es correcto o incorrecto, moral o inmoral, porque Él es nuestro creador que nos ama. Haz de este día un día de sumisión a la justicia divina. Jamás vas a perder al hacerlo. Caminando de la mano del Dios Todopoderoso, siempre vas a ganar. Siempre creces y tienes la garantía de la vida eterna. Hoy, di como Habacuc, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío y Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y recuerda, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.